Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en esta nueva entrega de Conversaciones con la Historia. Un tipo de programa o conversación dirigida desde la dirección del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica y que intenta compartir un rato con alguno o alguna historiadora de reconocido prestigio que ha hecho o que haya hecho importantes aportes a la investigación histórica centroamericana en general y costarricense en particular. Para mí realmente es un gusto, todo un honor tener esta tarde con nosotros al doctor Lowell Goodmanson, quien desde mi perspectiva es uno de los pilares de la historiografía costarricense vinculada con la llamada Nueva Historia. Lowell Goodmanson nació en los Estados Unidos, pero desde muy temprano, muy jovencito, tuvo un interés muy particular por Centroamérica y incluso yo lo llamaría que a veces es más patriota que cualquier otro patriota en Centroamérica con respecto a la discusión política, económica, social que se desarrolla en esta región. Una buena parte de su vida los ha pasado investigando en archivos en los Estados Unidos, en archivos en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, y ha producido trabajos muy importantes. Es muy importante desde el principio decir que Lowell, a pesar de que mucha gente lo vincula con los estudios del café, debido a uno de sus principales libros, Costa Rica antes del café, y ahora con el libro que vamos a discutir hoy, Costa Rica después del café. Pero Lowell, muy temprano, en los 70s, investigó otro tipo de temáticas más vinculadas incluso con la historia social, con la historia desde abajo, con la historia de grupos subalternos o bien malandrines, perseguidos, gente que estaba fuera de la ley, etcétera. Lowell hizo un trabajo muy interesante sobre ganadería y sobre el mundo social de la ganadería en Guanacaste. Estudió los delincuentes coloniales en Costa Rica. Es uno de los primeros trabajos desde la historia social que se desarrollaron en ese sentido. Y Lowell además ha tenido una destacada labor en el estudio de las etnicidades en Centroamérica, particularmente poniendo atención a los afrodescendientes y a la construcción política de los afrodescendientes. Y ha hecho también participaciones en términos de esfera pública, discutiendo, debatiendo con historiadores o cientistas políticos centroamericanos, particularmente con respecto a este asunto de el legado de las poblaciones afrodescendientes, pero también con respecto a historias nacionalistas, invención de héroes e invenciones del pasado. Bueno, uno de los libros más citados de Lowell está basado en su tesis de doctorado que presentó en la Universidad de Minnesota en 1982 y que se publicó en inglés en 1986, en español en 1993 y hace ya una década se reeditó y se publicó nuevamente por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Me refiero a Costa Rica antes del café. Este libro tiene pasajes muy importantes en los que Lowell cuestiona el asunto del mito de la Suiza centroamericana. Y él entiende que hay una relación entre el mito y el asunto de la Costa Rica cafetalera. De forma que trata de visualizar cómo lo ideológico se vincula con los orígenes de la explotación cafetalera
para producir un tipo de modelo rural democrático complejo que él explora en su inicio y que ahora con su reciente libro trata de llevar hasta el presente. Me refiero entonces al libro del cual vamos a hablar esta tarde con Lowell, Costa Rica después del café, la era cooperativa en la historia y la memoria, un texto publicado por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia en el 2018 y que pueden consultar, revisar ahora incluso en línea gracias a la política de apertura de la EUNET y luego les pasaremos el vínculo para que puedan accesar a este libro. Muy buenas tardes, Lowell. Bienvenido a Conversaciones con la Historia. Bueno, muchas gracias, David, por la introducción, sobre todo por la invitación a compartir con ustedes y veremos si algo podemos esclarecer. Lowell, ¿cómo surgió originalmente este libro o el proyecto que dio como resultado el libro Costa Rica después del café? ¿Ya tenías algo en mente así cuando concluiste Costa Rica antes del café? Bueno, habría que decir que este proyecto tiene más vidas que el gato de 9 vidas, porque de alguna manera sí tenía pensado un segundo estudio. La redacción del primer libro, Costa Rica antes del café, se hizo entre 1980 y 81, básicamente. Y las revisiones para la publicación en inglés, principalmente 84 y 85. Y en 86 me tocó una beca Fulbright para trabajar en el archivo en San José. Todavía estaba ahí en el centro, ahí por la caja de seguro. Estaba trabajando sobre mortuales y la división de bienes después de fallecer los propietarios en el siglo XIX, documentación que se descubrió en esos días. Y en esa estadía también descubrimos los originales del censo de población de 1927 y agrícola de 55. Entonces, en un principio la idea fue un estudio comparativo de Heredia y Desamparados, llevando el análisis hasta mediados del siglo XX únicamente. Resulta que el éxito que tuvimos en Heredia fue tal que se llevó a la publicación de ese libro Café, Sociedad y Política en Latinoamérica con Mario Samper y Bill Roseberry. Y la idea fue ampliar con la otra parte de Desamparados, pero ocurrieron muchas cosas en esos años, finales de los 80, principios de los 90, y como que perdí ímpetu en el proyecto. Me interesó trabajar en Guatemala sobre temas afines, etcétera, etcétera. Luego, los colegas ticos, Rina Cáceres y Mauricio Meléndez, me convencieron de volver a lo afro y trabajar en Guatemala y Nicaragua. Y como quien dice, el proyecto ese quedó en la memoria. Volvió a tomar vida cuando llegué a conocer a Wilson Picado en la Universidad Nacional, cuando él estaba recién de regreso de España del programa doctoral en Historia Ambiental. A él le interesaba Tarrazú y resultaba que teníamos mucha temática en común y como que me inspiró hasta cierto punto para volver a intentar esto, pero con tácticas o estrategias diferentes. Solicité una beca a la National Endowment for the Humanities que me dieron en 2008 y 2009
con la idea de entrevistar a los fundadores de las cooperativas y llevar el análisis hasta finales del siglo XX más o menos, si se podía. Y en ese sentido, bromeando con Wilson, yo le contaba de todas mis penas en el camino y le decía que si algo llegaba a terminar, tendría que llamarse Costa Rica después del café, decía en broma. Pero Wilson siempre me burlaba de esa expresión y me decía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque al final de cuentas, eso es lo que estás intentando. Y entonces, para finalizar, tal vez diría que las ideas y la documentación comenzaron en los 80 con ese propósito de una comparación Heredia-Desamparados, pero también los acontecimientos políticos de 2016 en Estados Unidos y de 2014 y 18 en Costa Rica fueron el empujón definitivo a ponerme a redactar algo relevante al contexto en que vivimos. Es lo último que señalas, me parece muy importante porque el texto del libro, que es un libro que se lee de manera fácil, la narrativa está construida para que cualquier persona, cualquier audiencia lo pueda comprar y devorar. Ese libro, desde que inicia hasta que termina, está lleno de una cierta sensación de que lo político, tanto aquí como allá, en Costa Rica como en Estados Unidos, se ha transformado, pareciera que no para bien. Y vos tratás, si lo leí bien, tratás de encontrar en el pasado cercano, en esa Costa Rica del café, especialmente la Costa Rica de las cooperativas de café, vínculos entre lo político y la producción cafetalera que fueron o que tuvieron ciertas líneas quizás autoritarias, pero que no desembocaban en lo que podríamos llamar un desastre político, ideológico, que estaríamos viviendo en la segunda década del siglo XXI. Y creo que por eso es que el libro comienza con esta discusión que haces entre populismo, reformismo y anticomunismo. Tres conceptos que vos encontrás muy unidos para el periodo 40-70. Pensando entonces en esta parte del texto, ¿en qué sentido esos tres conceptos te estaban provocando hacia el inicio de la escritura de este texto? ¿Y cómo fue que los utilizaste para entender la Costa Rica de ese periodo 40-70? Bueno, como les decía, que los fenómenos políticos de 2016 en Estados Unidos con la elección de Trump viene siendo el colapso y la reinvención del Partido Republicano, mientras que la fisura entre Liberación Nacional y PAC a partir de principios del siglo XXI, revelan precisamente esa crítica o posición insatisfecha del lado liberal e izquierda de Liberación Nacional frente al giro conservador o lo que ellos llamarían directamente el arismo dentro del Partido de Liberación. Entonces, desde un principio, desde el primer capítulo, me declaro abiertamente motivado por entender y no aceptar las recriminaciones mutuas como realidades así nomás. Bueno, hay tanta confusión sobre esto que trataré de limitar mis comentarios. El populismo, lógicamente o naturalmente en América Latina, es confundido y con toda razón
con movimientos de base obrera, porque así fueron el peronismo, el varguismo en Brasil, y en muchos contextos la base industrial sindical llevaba la batuta hasta cierto punto en el movimiento. Pero tanto en Rusia como en Estados Unidos, el movimiento populista siempre fue campesino, rural, tradicionalista y más bien anti y no pro urbano obrero, puesto que lo que les amenazaba a esas poblaciones era precisamente lo urbano en sí. El populismo, sea de derecha o de izquierda, requiere de una masa tanto para encender su indignación como para movilizar. Además, incluso yo diría que sin una fase populista es poco probable que cualquier movimiento político contestatario alcance el poder necesario para implementar reformas estructurales. Así que no es una cuestión de condenar al populismo, es una fase necesaria de todo movimiento contestatario serio. Tanto el calderonismo como el liberacionismo realizaron luego, desde el poder, por supuesto, reformas en busca de una sólida base electoral de apoyo. Ambos reformismos, como todo reformismo exitoso, lograron beneficiar a sus bases. El reformismo tiene que cumplir. Como decía el lema peronista en su momento, Perón cumple, evita, dignifica. Pero eso de cumplir no era en broma. Mientras que populismos que no cumplan o dejan de cumplir con beneficios materiales y no solo ideológicos, solo les queda ofrecer promesas, venganzas y odios. En ese sentido, el populismo de derecha de Figueres previo a 48 no era ilógico, puesto que cualquier pequeña burguesía rural se oscila entre oponerse a al gran capital o a la izquierda obrera sindical. Ellos se encuentran atrapados, digamos, en medio de esa pugna típicamente capitalista. Y el anticomunismo fue lógico también, no solo para gestar su ataque político-económico al gran capital cafetalero dentro de Costa Rica, sino para evitar ser tildado de subversivo por parte de Washington, al mismo tiempo que lograron con el movimiento cooperativo fortalecer o incluso algunos dirían crear su propia base social como fuerza electoral. Todos creo que reconocen que el éxito fue tal que Liberación logró por décadas presentarse como socialdemócrata entre tales partidos europeos sin base obrera organizada alguna, fuera de los empleados públicos y funcionarios, todo menos que sindicatos industriales. O sea, el populismo no tiene base ni color únicos, siempre estará entre nosotros, si me permite la expresión medio bíblico. Quizás en vez de fijarnos tanto en los ismos de aquella época, más bien habría que admirar y aplaudir el hecho de que todas las fuerzas políticas en Costa Rica después de 48 volvieron en última instancia al juego electoral, sin seguir la ruta de la confrontación armada basada en las exclusiones de fuerzas políticas y participantes. Entonces, los tres ismos son formas de abordar la política, pero al final de cuentas lo que sobrevivió y volvió a levantar cabeza en Costa Rica fue la ruta, la vía electoral, mientras que en todos los países demás centroamericanos fue lo contrario. Interesante, Lobo. Quería preguntarte, vinculado con esa
idea de, digamos, de apertura o de vuelta a la democracia, tal y como lo señalas, particularmente ya cuando el Partido Comunista otra vez tiene posibilidad de competir electoralmente en Costa Rica. Digamos, otras de las problemáticas que vos desarrollás es que los socialdemócratas o los liberacionistas pareciera que tuvieron un vínculo más directo con este tipo de campesinos, productores de café, seguramente con otros también, y que eso era una diferencia sustancial con respecto a la labor que podrían desarrollar el Partido Comunista o partidos de izquierda en esa población. Eh, ¿En qué medida entonces el anticomunismo como tal no solamente respondía a esa ubicación centroizquierda de la cuestión política de liberación nacional, sino también a una posibilidad de hablar más cara a cara entre productores cafetaleros, cooperativos y líderes liberacionistas? Eventualmente me gustaría ver qué piensas sobre que esto se haya roto, la posibilidad de hablar cara a cara entre presidente o políticos y productores. Bueno, tal vez abordando esa pregunta de dos o tres lados. Como Iván Molina demostró hace mucho, en el mismo distrito de Santo Domingo, que fue baluarte en el Valle Central del cooperativismo inicial, 40% de la población votó por la izquierda en 1942. Así que había una gran masa popular dispuesta o en juego, digamos, en términos electorales. En segundo lugar, hay que recordar que las reformas sociales de Calderón, en cuanto a el código de trabajo, en cuanto a la caja de seguro, difícilmente afectaba ni a favor ni en contra de la población parcelaria, de la población de pequeños productores del café, puesto que no gozaban de derechos laborales por ser temporeros o de trabajar sin relación salarial alguna. En segundo, tal vez en este caso en tercer lugar, lo genial de las cooperativas era reunir en un solo bloque desde el productor más grande dispuesto a apoyar a la cooperativa y los productores más pequeños, los que apenas podían alcanzar la cuota de asociarse a la cooperativa. Entonces, se reunían de una vez toda una masa popular electoral y no solo capaces de comunicar directamente con líderes liberacionistas, pero tal vez incluso más importante, de comunicarse entre sí, porque difícilmente los más pobres iban a seguir votando por unas promesas que no llegaban o que no les incluía o que realmente les beneficiaba mucho si es que producían unas cuantas cajuelas de café. Y en ese sentido, como digo en el texto, hasta cierto punto era la elevación y consolidación de toda una clase social y no solamente clientelismo en el sentido de manipulación política vacía, digamos, al estilo que conocemos todos nosotros dentro del clientelismo. Lowell, vos estudias cómo estas cooperativas de café formadas por pequeños productores llegan a convertirse en
proyectos muy exitosos durante el periodo de esa Costa Rica reformista socialdemócrata. Por ejemplo, Cooperativa La Libertad o la Cooperativa Santa Rosa. Si tuvieras que explicar cómo es que se alcanzaron este éxito, incluso hasta superar y desplazar a las familias cafetaleras del siglo XIX como los Tournon, los Romoser o los Montealegre, ¿qué elementos utilizarías para demarcar el camino que llevó a estas cooperativas al éxito? Tenía que ver con vínculos de clase social, tenía que ver con vínculos políticos, tenía que ver con amor por la tierra, por el café. ¿Con qué relacionarías ese éxito, Lobo? Bueno, el factor indispensable era inteligencia, para empezar. Creo que podría resumir los argumentos en 3 puntos. Primero, usó usted la palabra desplazar. En primer lugar, hay que aclarar que ni la intención ni el resultado fue destruir o abolir o desterrar. Desplazarlas tal vez sí, pero más bien en el sentido de romper el monopolio que ejercían sobre el procesamiento y comercialización del café, de tal manera que todas las empresas privadas tuvieran que competir en precios y condiciones basado en la vara de medir que establecían las cooperativas. Y en ese sentido, todos los productores se beneficiaban, los productores directos, pequeños, grandes, medianos, se beneficiaban, no importa con quién procesaran el café. En ese sentido, eran muy claros, antimonopolistas, disciplinadas, en donde la intención fue establecer una alternativa que sospecho que nunca imaginaban ser la mayoritaria en década y media, pero que fuera capaz de procesar por lo menos 25 o 30% de la cosecha nacional, obligando a mejores precios y condiciones a la competencia particular. Hay otros 2 elementos que me parece que ayudan a explicar esto. Uno sería el compromiso inquebrantable del liberacionista de Figueres Padre de financiar, de apoyar y hasta proteger de los miembros de las cooperativas de los contraataques inevitables o de las discriminaciones inevitables de parte de ciertos particulares. Eso creo que no hay que subestimar el grado de compromiso que tenía Pepe Figueres con crear la base electoral que mantuvo a Liberación por 3 décadas o más, cosa que no existía en los 40, en su fase populista. Y por último, es que ustedes, jovencitos, tienen que recordar que entre 1960 y 90, o los 60 y 90, los caficultores en Costa Rica lograron, gracias a Catura y las heladas brasileñas, más que duplicar la cosecha nacional de café. Y en ese sentido, los resentidos particulares nunca les faltaba café por procesar. Había café para todo el mundo a procesar, y más todavía si lideraban el desplazamiento a las periferias, sobre todo al sur lejano, que les permitía prosperar aún en los peores momentos de competencia cooperativa en los años 70. Bueno, hablando de los jovencitos y las jovencitas
costarricenses que nos están viendo en vivo o ven el video grabado de esta conversación. Es posible que la Costa Rica cafetalera, que recuerden ellas o ellos cuando estaban pequeños, tiene que ver con esta Costa Rica de la época de oro de las cooperativas cafetaleras, en donde el paisaje, como el que tiene Lowell allí atrás, estaba lleno de cafetales por todas partes. Hoy esos paisajes han cambiado radicalmente. De eso también habla el libro de Lowell. En vista de que muchos de esos lugares que estaban llenos de cafetos, de sombras de árboles para proteger los cafetos, de naturaleza, etcétera, fueron convertidos en todo el Valle Central en espacios para crear condominios y a veces ciudades amuralladas donde se pudiera refugiar la clase media y la clase alta que tenían temor, como nunca antes en la historia de Costa Rica, de las clases populares. Luego vos recorres esos lugares en busca de informantes, creo que es una innovación en tu trabajo de investigación, incluir las historias de vida y las historias orales para desarrollar este trabajo, y era imposible no hacerlo. Y con eso haces una interesante contribución a la historiografía costarricense, pero también a la historia oral en América Latina. Se ve que haces amistad con estas personas y que además tengo la impresión de que compartes más culturalmente con ellos que lo que ellos comparten culturalmente con sus nietos y nietas. Y que ese vínculo de alguna manera está expresado en el libro. ¿Cómo fue el proceso de comunicación y construcción de esas historias de vida, Lobo? Bueno, lo que acabas de decir es cierto que eh, compartíamos el daño hecho a la espalda de haber nacido en campos labrables. Y entonces había una cierta conexión en las entrevistas por lo general. Bueno, las entrevistas se hicieron en 2009. En Tarrazú las hicimos Wilson, Picado y yo juntos, pero las de Heredia las hice yo solo. En parte porque yo tenía abundante documentación previa para Heredia y no para Tarrazú. Sin entrar en muchos detalles, siempre empezamos con preguntas sencillas para romper el hielo, sobre todo con referencia a sus antepasados, sus abuelos, sus papás y cuándo llegaron ellos a producir el café por cuenta propia. Wilson tenía mucho interés en cuestiones de las prácticas de cultivo y el papel de las cooperativas, los extensionistas y los agrónomos. Incluso me decía una vez cuando volvíamos de las entrevistas que él no estaba nada seguro a dónde quería ir yo, a dónde quería llegar, con mis preguntas que parecían interesarse solamente los años 60 hasta los 80, que parecía mi único interés en el asunto. Y yo le decía que el propósito mío era que hablaran los informantes, largo y tendido, sobre sus recuerdos de aquellos tiempos, no tanto buscando datos, eventos, confirmaciones de lo que tenían en el papel, sino significados que ellos cosechaban o sintetizaron sobre su experiencia, cuya veracidad me interesaba mucho menos que su lógica profunda, ya sea en aquel entonces o en la hora de su entonces presente, porque hay que recordar que esta gente era de 60 a 80 y tantos años.
Y entonces estamos hablando de muchas décadas incluidos en sus memorias. Y hay que recordar que la memoria no es solo lleno de espejismos, sino es algo en constante formación o reformulación máxima cuando estamos hablando de personas de tercera edad. Casi siempre se referían ellos a un momento o evento concretos. Eso sí, no es que estamos hablando de sentimientos así nomás, pero a partir de ahí venían a chorros prácticamente, reflexiones, comentarios, lamentos, chistes, metáforas, comparaciones, quejas. Para mí como interlocutor, la tarea para mí era escucharles una y otra vez en grabaciones, luego con varias lecturas de las transcripciones, buscando expresiones y creencias comunes, experiencias o perspectivas repetidas, hasta la musicalidad de sus propias narrativas, se podría decir, para luego tratar de destilar algunos elementos o hilos comunes que me admito llamaban mucho la atención. Al final de cuentas, el autor es el que determina eso de llamada de atención, ¿no? No es que los informantes me establecieron una agenda que seguir. Repito que solo en el caso de Heredia me atrevía a tal empresa o atrevimiento, en gran parte porque contaba con tantísima documentación sobre los antepasados de mis informantes, que hasta cierto punto los conocía de niños, jóvenes y adultos, aún antes de entrevistarlos. Pedíamos una hora de su tiempo a cada informante, pero muchas veces excedíamos a algo que por dicha era propio y esperable de personas no solo afables y gentiles, sino, como decía, adultos mayores, quienes no tenían obligaciones laborales o familiares apremiantes como seguramente tenían cuando ellos apenas tenían 30 o 40 años de edad, seguramente. Luego, este libro tuyo es muy diferente de otros de tus libros. En muchos sentidos, algunos ya los hemos indicado. Pero una cosa que llama la atención es que Lowell Goodmanson, el humano, aparece muchas veces en el libro. El Lowell Goodmanson que vivió en Costa Rica en los 70s, que la visitó muy temprano, muy jovencito, hizo vínculos con el país, vivió en el país, ejerció la docencia en el país, vio crecer la institucionalidad del Estado desarrollista que tiene esta experiencia personal y echa mano de ella para entender las transformaciones que le están señalando sus informantes. Es decir, por un lado tenemos el testimonio de los informantes y por otro las memorias del investigador mismo, que tratan de entenderse en la medida en que entienden a los testimoniantes que le están hablando. Y yo no puedo dejar de visualizar una nostalgia en el texto, una nostalgia entre aquel ayer y el hoy, una nostalgia entre el mundo rural de las cooperativas cafetaleras y el mundo de hoy de de las pequeñas ciudades cerradas y amuralladas. Y pareciera que también esa nostalgia se ve en la forma en que vos como autor ves cómo los viejos que entrevistas tienen este temor, terror de que con ellos se termine, se acabe lo que fue el mundo de las cooperativas cafetaleras.
tanto en términos de que los herederos vendan los terrenos para que se hagan nuevos condominios, como en términos de que con ellos se termine la memoria de aquel periodo. Luego, ¿a vos te afectaron los cambios de Costa Rica en los últimos 40 años? ¿Es cierta esta nostalgia o es más bien una especie de crítica con respecto a lo que fue y lo que es? Y qué, digamos, ¿qué papel juega esta subjetividad del investigador dentro del libro que comentamos? Bueno, habría que decir culpable de nostalgia. Espero que no sea como el tono dominante en el libro. No lamento para nada la desaparición de la pobreza que era tan evidente en los años 70 cuando conocí a Costa Rica por primera vez. No lamento para nada la desigualdad o falta de acceso a la educación superior universitaria que se notaba en ese momento. En vez de nostalgia, diría que hay un cierto mensaje de cuidado con aplaudir sin analizar, que sale a flote muy directamente en el último capítulo sobre transformaciones y consecuencias inesperadas. En ese sentido, tal vez eso fue el mensaje intencional de mi parte, pero lo de nostalgia, repito, soy culpable, porque la verdad es que yo también tenía casi 60 años cuando realizamos las entrevistas. No es que estaba entrevistando a gente 30, 40 años mayor que yo. Y muchas veces seguramente me habrán oído decir que yo había vivido la mejor parte de mi propia vida adulta en Costa Rica, en Heredia también. En ese sentido, ver a Heredia como que desaparecer del mundo cafetelero sí duele un poco. En el libro mismo se deja ver muy claramente esa doble posicionalidad de autor y informante a la vez. En el capítulo 3, cuando entrevisté a mi ex colega en la UNA, José Casanga, sobre su inmejorable libro sobre las cooperativas de café. Ese método o truco posmoderno no proviene tanto de haber enseñado cursos sobre la posmodernidad por 2 décadas, sino de la decisión que tuve que tomar sobre qué tipo de libro pretendía escribir, para quién estaba escribiendo, qué tipo de lector, qué generación de lectores. Yo temía, con tantos falsos comienzos y callejones sin salida, que nunca llegaría a ver la luz este libro o la documentación que tanto tiempo quedó en gaveta. En efecto, la generación de mis hijos o la generación de tantas sobrinas y sobrinos en Costa Rica es el público lector deseado, o incluso gente más joven, porque ya mis hijos rondan 40 años de edad, así que no son tan jóvenes tampoco. Era mucho más fácil la redacción cuando reconocía que mi propósito era lanzar un mensaje a ellos de cuidado, con suponer que las cosas son estables, fijos, predecibles, porque la historia siempre les sorprenderá, comenzando con conocer de dónde vinieron precisamente las cosas que pueden haberse tomado como los más estables. O sea, en ese sentido, si se nota la nostalgia, la idea es decir,
todo aquello me parecía a mí inmutable en los años 70, como a ustedes les parece, etcétera. Y entonces, cuidado con tomar las cosas como estables cuando de historia la estabilidad es uranio. Sí, la historia efectivamente puede ser huraña y también, a pesar de que nos grite tanto constantemente, finalmente no se vuelve maestra en el sentido en que nadie le hace caso ni pone en práctica sus enseñanzas. Luego también trabaja en este texto otro tipo de información que va desde los anuncios publicitarios con que se vende café en los Estados Unidos hasta la propaganda que se encuentra en revistas en los aviones, cuando existían aviones y se podía viajar antes de la pandemia. Y allí también un acercamiento muy interesante que hace Lobo en este libro es el de visualizar cómo hay una artificialidad entre la creación de una imagen de una marca de café y la remisión que hace al pasado y al espacio geográfico de donde proviene ese café, de forma que hace que una taza de café aumente considerablemente de precio entre tomarla en Tarrazú o tomarla en Boston. Y que ese precio es un precio creado sobre la base de la artificialidad de esa imagen, de paisajes bonitos, de vínculos naturales, etc. Incluso, aunque Lowell no lo menciona acá, uno de los elementos que se volvieron más atractivos para los turistas estadounidenses, esto de visitar haciendas cafetaleras y ver cómo se producía el café, llegó a tal punto que en algunas de ellas, incluso un turista podía coger café y tenía que pagar por coger café, es decir, una práctica para una práctica que en el pasado más bien le pagaban a la gente por hacerla. Es decir, hay una artificialidad también, Lobo, en ese mundo soñado, creado, recreado de las marcas de café que sirve para que tenga éxito también su difusión y su mercadeo, y que también allí la manipulación de la historia juega un papel. Sí, junto con la fotografía, en los años 80, entre historiadores, entre análisis histórico, dos de las fuentes más ricas para el estudio de las ideologías sociales seguramente eran las caricaturas periodísticas y las campañas publicitarias comerciales, ya sean impresas, televisivas, radiofónicas, cualquier tipo. Lo de digital no debe de confundirse con visual, porque al final de cuentas el mundo era muy visual antes de la época de digitalización. Yo lo que intenté con las imágenes de las campañas publicitarias de Juan Valdés era tenía, digamos, doble propósito, bueno, triple propósito. La primera meta fue divertirme o divertir al lector, porque esas imágenes las había utilizado en por lo menos 30 conferencias públicas en los años 90, cuando apenas estaba surgiendo el mercado gourmet, para recordarles a la gente lo que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Pero los otros propósitos eran, en primer lugar, para entender el origen de los discursos burgueses neoliberales de calidad,
y que se ve muy claramente en las campañas publicitarias de Juan Valdez, los cafeteros colombianos, en los mercados europeos y latinoamericanos, sobre todo a bordo de aviones, no en la calle. Y en Estados Unidos utilizaban la jocosidad vulgar o pueblerino, o como quiera llamarse, que surtía efecto en un mercado de masas sin distingo claro o interés mayor en cuestiones de calidad o de estrato social de consumidores. Todo lo que iba a desaparecer a partir del colapso de del último acuerdo internacional del café en 89. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, como que revelar a los lectores estadounidenses, tal vez no a los ticos tanto, qué les había pasado en los últimos 30 años. Que al final de cuentas las costas y grandes urbes de Estados Unidos pasaron como por milagro de provincianos a parisianos en cuanto a cómo se les convence de tomar o de consumir el café, pero que ese cambio tectónico tiene raíces tanto del lado de consumo como del lado de producción. O sea, es como dicen que requieren dos para el tango, ¿verdad? Y que ahí es un proceso que dura década y media o 2 décadas, que pasa desapercibido a mucha gente que no se interesa continuamente por el café, pero conforme crece Café Brit y crece Starbucks, crecen los microbeneficios y viceversa. Y en ese sentido intentaba usar algo visual, algo divertido, algo ameno, algo que no ofendía demasiado, al menos, para ironizar sobre el cambio de que muchos se ufanan de hablar de libertad de escoger en el mundo neoliberal, cuando es la libertad de escoger entre muchas alternativas, aunque sean del mismo control y distribución. En ese sentido, pero también quisiera invitar a los lectores a otro tipo de imágenes en el libro. Hay como 40 imágenes, 39, 40 imágenes, y como una docena son de mis informantes en sus casas de habitación. Quizás no en todos los casos, pero sí en varios. Las caras, manos, espaldas, vestimenta y espacios domésticos hablan volúmenes por sí solos. Lejos de nuestro pobre lenguaje académico estructuralista, del pequeño productor o pequeña burguesía, están individuos con experiencia de vida y dignidad visibles en las líneas de la cara, los callos en las manos y las espaldas dobladas, tan tallados ellos como sus propias tierras, casas y cosechas por las faenas agrícolas. Quizás solo los que conocemos las rutinas agrícolas de cuna reconoceremos sin palabra la larga historia visible en tales imágenes, pero vale la pena detenerse a indagar sobre el contenido de esas imágenes, igualmente cargadas de mensajes que las publicitarias de Juan Valdez. No fueron posados, no fueron tampoco interpretados a fondo en el libro, pero hay 3 o 4 que cada vez que las veo me choca por la cantidad de este contenido emotivo que hay sin sonrisas, sin nada afectado, mejor dicho, en esas imágenes. Así que soy muy fanático de las imágenes y eso de entrevistas también es hasta cierto punto volver a donde comencé,
porque el primer libro en que participé prácticamente en Costa Rica fue basado en las entrevistas a los pioneros de la comunidad judía en San José, y en ese sentido era un método que nunca, como dicen, una vez que aprende a andar en bicicleta nunca se olvida. Entonces es curioso que vuelva a eso como último libro. Este libro de Lobo concluye con un ensayo muy valioso en el que él se enfrenta a la Costa Rica del presente, una Costa Rica caracterizada por desigual, que se debate entre la posmodernidad y la posibilidad de seguir siendo una nación. Hay muchos datos que arroja Lowell aquí que le permiten a uno constatar que la Costa Rica del Bicentenario, la famosa Costa Rica del Bicentenario, es muy diferente a aquella que vio el Centenario y tremendamente diferente también de la Costa Rica que se forjó en el siglo XIX. Aquí Lobo le echa mano de datos sociológicos y antropológicos para tratar de describir esa Costa Rica llena de cambios demográficos, sociales, culturales, en el país que fue el país del café y que ahora se vende como la Costa Rica pura vida del turismo. Allí Lowell señala lo que ha dicho en esta entrevista, de que hay cosas que lo alegran muchísimo. Por ejemplo, las mayores posibilidades y oportunidades de las mujeres de entrar en el mercado laboral, pero también de poderse formar en términos educativos, las posibilidades de nietos y nietas de los cafetaleros que en aquel tiempo no tenían oportunidad de acceder a la educación universitaria y ahora sí. Y por otro lado está la otra Costa Rica, que de repente le ha parecido a mucha gente en el contexto de la pandemia y que no conocían, que es la Costa Rica de narcotráfico, con barrios de trabajadores por todo el país, con homicidios en ascenso, con una tasa de desempleo. Lowell está explorando antes de la pandemia, ahora con la pandemia está en 25%, pero ya Lowell señalaba que el empleo informal era la mitad de la población económicamente activa. Y que eso tenía repercusiones en la estabilidad y las posibilidades incluso democráticas del país. Un país con clases medias y acomodadas, refugiadas en condominios cerrados, custodiados por policías privados y con jóvenes que tienen el problema de que no aprendieron y quizás no practican la cercanía social que sí tuvieron las personas que desarrollaron las cooperativas de café entre los 50s y los 80s. Es la Costa Rica también de la competencia y donde hay una nueva clase de ninis y sisis que dice Lowell, también le dan cierta particularidad a estas nuevas generaciones. Lowell, para finalizar esta muy interesante entrevista, siempre es un gusto hablar con vos, ya sea oficialmente o con cafés. Para finalizar, Lowell, ¿qué tipo de posibilidades le ves a esta Costa Rica que describiste en Costa Rica después del café frente a la Costa Rica de la pandemia COVID-19? ¿Tiene futuro la nación costarricense como tal? ¿O estamos frente a la desaparición de lo que fue y su transformación en algo que todavía no sabemos qué es? Bueno, David, primero quiero agradecer la invitación. Viviendo confinados en Zoom,
como estamos todos, no me cabe la posibilidad de hablar como siempre hablo en el aula, más con las manos que con las palabras. Tampoco lanzar disparates esperando reacciones, así que tengo que mantener cierta calma inusual en mi persona, ¿no? En respuesta a la pregunta, veo muchas maneras de ligar las dos cosas, desafortunadamente. En estos días, los últimos 2 meses, 3 meses, estuve redactando, o mejor dicho, traduciendo el texto al inglés para publicarlo aquí, pero con un nuevo prefacio para los lectores que quizás desconocen el país como tal. Y entonces tuve que presentar una pequeña historieta de política costarricense siglo XX, siglo XXI, pero sobre todo tenía que advertirles de que choques brutales vendrían en el capítulo 5. Y para aquellos que no conocen el país ni antes ni después del café, no es que deben de empezar como buen posmoderno con el último capítulo primero, pero que tomen nota de muchas cosas que tienen un grado de radicalidad, de radicalismo social en las últimas 3 décadas, sobre todo, que hay que tener en mente antes de comenzar la lectura del texto. También noté que tal vez ese dicho, esa frase apócrifa nunca sirvió mejor que vivas en tiempos interesantes, porque a mí me tocó redactar Costa Rica antes del café en medio del primer terremoto, crisis del nacimiento del mundo neoliberal en Costa Rica, 80-81, y es hasta cierto punto justicia poética que me toque ahora discutir algo en la crisis que finaliza la época neoliberal y globalizante, por lo menos en los términos que lo hemos conocido. Quizás lo más obvio en cuanto a implicación es señalar que todos los desequilibrios, desigualdades señalados en el capítulo 5 terminan siendo patológicos a corto plazo. Los ganadores de la época neoliberal, y Costa Rica estaría en primera fila entre ellos, reciben los choques mayores en su ocaso. Afectados enormemente por la pandemia, con solo enumerar los motores del crecimiento en la Costa Rica de los últimos 3 décadas, desde el turismo masivo hasta la construcción y agricultura, basadas en la informalidad y la mano de obra huésped indocumentada, las capacidades económicas productivas locales de contrarrestar el doble golpe de la pandemia y la recesión brillan por su ausencia. Es realmente chocante y triste ver el poco campo de maniobrar que tenga Costa Rica en esta situación. Y ni qué decir del previsible aumento del altísimo grado de desigualdad regional y de ingresos, seguramente destinado a crecer durante los meses o años que nos espera en esta situación hasta una nueva normalidad. Y en ese sentido, cuando empecé con la motivación de 2016 y Trump en Estados Unidos y los candidatos del PAC ganando la presidencia 2 veces sin casi ni compañeros en la Asamblea como para gobernar. En ambos países los estudiosos llevan más de una década señalando y sonando alarmas, sobre todo
Los estudios que utilicé para este capítulo del Estado de la Nación, que hasta cierto punto ha reemplazado al Estado de la Nación como generador de datos sociológicos, parece que siempre estamos más dispuestos a evitar la mirada frente a hechos desagradables, hasta que estalle la crisis que nunca falte demasiado tiempo en la historia. 3 décadas, 4, 5, 2, escoge, pero no va a ser un siglo. Habiendo sobrevivido hasta el momento 2 crisis con la reacción de estos 2 libros, lo único que puedo decir con certeza es que hay futuro. Hay historia por delante, no solo hacia atrás, y que la ley de vida no es la muerte, sino el cambio. Lento, abrupto, pero tan inevitable como interminable. Y en ese sentido, el que se prepara para la crisis contribuye a la construcción de un futuro, ojalá que mejor, pero en cualquier caso, a un futuro, a que estamos condenados todos, guste o no nos guste. Con esa reflexión tan profunda del profesor Lowell Goodmanson, concluimos este programa de Conversaciones con la Historia de este jueves y los invitamos a los próximos programas que tendremos en las semanas venideras. Muchas gracias nuevamente a Lowell por habernos acompañado, darnos un rato de su valioso tiempo para discutir uno de sus textos y esperemos que en el futuro más cercano podamos compartir nuevamente espacios no solo virtuales, sino presenciales. Muchas gracias, David, por la invitación y igualmente espero poderlo abrazar en Costa Rica en 21